En este curso te voy a explicar todo lo necesario para que puedas dominar el mercado de las criptomonedas de la A a la Z. Es un mercado donde hay muchísimas oportunidades, se puede ganar muchísimo dinero, también se puede perder, obviamente, pero es importante tener una base, ya que la gente simplemente se centra en el resultado final, que es ganar mucho dinero, pero no quieren entender realmente cómo funciona este mercado. Es un mercado muy nuevo y es importante que prestes atención a todo lo que te voy a explicar, ya que seguramente vas a aprender muchas cosas. Dicho esto, el objetivo de este curso es egoísta. ¿Por qué es egoísta? Porque a mí lo que me interesa es que cuando acabes de ver el curso digas, ostras, me ha parecido muy interesante lo que me ha contado Mark y tengo ganas de seguir investigando, porque esto será un triunfo de la divulgación que hago en este canal de YouTube. Y si, por otro lado, a lo mejor no te acaba interesando, que también puede ser y no hay ningún tipo de problema, no será un fracaso, pero al menos lo habré intentado. Dicho esto, os voy a comentar muy brevemente sobre mí. Llevo más de 7 años en el mercado cripto invirtiendo. He conocido a casi todos los fundadores de Web3, de empresas como Binance, Dextools. Y aparte de ello, he cofundado 2 empresas. Una que es Taitico, que es una marca Web3 de videojuegos. Luego tenemos Trading Lab, que la cofundé hace más de 4 años y es una escuela de trading. Y finalmente tenemos Onchain Capital, que es mi club privado de inversión. Soy una persona que le encanta viajar, soy una persona cero materialista y es un poco la filosofía de vida que tengo en este canal, donde al final para poder vivir de las criptomonedas no necesitas tener grandes lujos, no necesitas tener un sueldo de $10.000 al mes, simplemente que puedas ir reduciendo horas de tu trabajo principal y finalmente tu trabajo principal vaya desapareciendo y teniendo menos protagonismo. Esto va a ser una victoria para ti, ya que habrás logrado sustituir las criptomonedas por tu trabajo. Igualmente, si tu trabajo te gusta, es perfectamente complementario el poder hacer media jornada de lo que te gusta y media jornada de las criptomonedas, ya que te permite poder ganar dinero de forma remota, online y sobre todo el horario que tú quieras, porque las criptomonedas están las 24 horas del día a lo largo de los 7 días de la semana. Entonces, vayamos a la siguiente cuestión. ¿Llego tarde para empezar? Realmente es una pregunta que ahora mismo pues a ti te va a interesar que te diga que no has llegado tarde, y es que la respuesta es que no has llegado tarde. Simplemente hazte la siguiente pregunta: ¿cuántas personas de todos tus amigos conocen las criptomonedas? Aquí posiblemente tú me dirás, ostras, pues hay un buen número, ok, pero ¿cuántas de estas personas están invirtiendo? Y luego de estas personas que están invirtiendo, ¿cuántas realmente le están dedicando el tiempo que deberían? Que puede ser entre 1 o 2 horas al día. Pues realmente hay muy pocas personas, por lo que si la pregunta es ¿llego tarde para empezar? La respuesta rápida y sencilla es que no llegas tarde. Dicho esto, también tenemos datos que te van a abrir un poco los ojos para entender la oportunidad que es invertir al día de hoy en el mercado de las criptomonedas. Entonces, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó el mercado cripto? ¿Cómo empezó Bitcoin? Pues lo que he hecho para responder esta pregunta es irme al ChatGPT y le he dicho, explícame cómo empezó todo esto con una explicación para un niño de 5 años. Entonces me ha escrito lo siguiente: hace varios años alguien inventó una forma de dinero digital que solo existe en Internet. Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto no se sabe quién es. Hay gente que dice que puede estar detrás un país, hay gente que dice que es un grupo de personas y hay otras teorías que dicen que Satoshi Nakamoto falleció hace mucho tiempo, por lo que realmente no se sabe quién está detrás de él, de este seudónimo. Incluso a veces se habla de que podría ser Elon Musk. Así que imaginaros la cantidad de locuras que habremos escuchado por el camino. Dicho esto, la primera criptomoneda fue Bitcoin, creada para poder enviar dinero entre personas sin depender de un banco. Es decir, nos cargamos la parte central. Yo te puedo enviar dinero a ti sin tener que depender de una entidad centralizada. Porque al final, si por ejemplo tengo que enviarte dinero rápidamente, pues el banco los fines de semana me va a dar problemas, pero gracias a Bitcoin, gracias a lo que es la blockchain, que hablaremos más adelante, perfectamente te puedo hacer una transferencia en el momento que quiera y sobre todo no tengo que esperar una aprobación de otra persona. Continuemos. Bitcoin es muy seguro porque usa tecnología avanzada que lo protege, como un candado que solo el dueño puede abrir. Es decir, con el tiempo surgieron muchas otras criptomonedas, cada una con usos y características diferentes, que aquí hablamos de las altcoins.
Y finalmente, hoy en día la gente usa criptomonedas para comprar, invertir y hasta para jugar en Internet. ¿Y por qué digo jugar en Internet? Pues porque hasta la fecha han existido muchos proyectos cripto, los cuales tú juegas a un videojuego y mientras estás jugando a ese videojuego puedes ganar dinero. ¿Cuántas veces hemos jugado a Fortnite, al FIFA, al Clash Royale y te das cuenta que estás entreteniéndote, pero no estás ganando dinero, no estás siendo útil de alguna forma? Pues los juegos Web3 permiten que el player, el jugador, mientras esté jugando, pueda estar ganando dinero. Imaginaros que yo de golpe pues estoy haciendo una partida del Call of Duty, apuesto 10 centavos de dólar a que voy a ganar esa partida y puedo multiplicar esa inversión que yo he hecho. Al igual que si luego consigo, por ejemplo, diferentes skins, armas o lo que sea, o personajes, perfectamente eso luego lo puedo vender en un marketplace, en una tienda por dinero real. Aquí es donde realmente existe este abanico de posibilidades que os aseguro que de aquí al futuro no va a parar de crecer. Razones por invertir en criptomonedas. Este es uno de los puntos más importantes. Vayamos a ello. A dollar worth, la devaluación del dólar. Y no solamente del dólar, sino también de todas las monedas fiduciarias. El dinero fiat, por ejemplo, el euro, el peso, la libra, el dólar, todas estas monedas con el paso del tiempo se van devaluando porque se imprimen más unidades. Claro, tú al final estás cobrando una cantidad a final de mes por tu trabajo, tu salario, que puede corresponder, por ejemplo, a 1.500 euros. El tiempo va pasando y tú vas recibiendo la misma cantidad de euros, pero lo que sucede es que por detrás están imprimiendo más billetes, por lo que si existen más billetes, los billetes que tienes tú pierden valor. Porque si al final tengo una obra de arte que es una de una en todo el mundo, tiene mucho valor, pero si de golpe se encuentran 100 más, pues probablemente el valor de mi única obra de arte que antes tenía, al haber más en el mundo, pues pierde valor. Es algo lógico. Entonces hemos de entender que no se paran de imprimir billetes y más billetes, y esto al final lo que hace es que tu dinero cada vez valga menos, pese que los números a final de mes sean lo mismo. Pero tú al final, cuando vas al Mercadona o vas a un supermercado cualquiera, te das cuenta in situ que el dinero que tú estás pagando por la cesta de la compra cada vez es más alto. Y ahí es donde está la devaluación de este tipo de monedas, la tan conocida también como inflación. Aparte de ello, también comparativa de mercados, porque como estás viendo ahora mismo en pantalla, hay muchos mercados que empezaron hace muchísimo tiempo y la capitalización total pues puede ser de 25 millones, de 46 billones o de 300 billones. Pero cuando hablamos del mercado total de las criptomonedas, que empezó en 2009 con Bitcoin, nos damos cuenta que la capitalización total actual está en torno a esos 1.2 billones de dólares. No sé cómo va a envejecer este curso, pero estoy prácticamente seguro que con el paso del tiempo esta cifra que veremos aquí incrementará de forma exponencial. Dicho esto, también, ¿cuántas personas conocen sobre criptomonedas? O mejor dicho, ¿cuántas personas son propietarias de criptomonedas al día de hoy? Y como veis en pantalla, según un estudio que encontré recientemente, en 2024 se estima que los poseedores de criptomonedas a nivel global están en una media de un 6.8% de la población global. Es decir, que al día de hoy tenemos 560 millones de holders de criptomonedas. Es decir, personas que al menos han comprado alguna criptomoneda, algún token alguna vez. Y realmente pues es un porcentaje bastante bajo, ya que no llega ni a 1 de cada 10 personas. Por lo que por mucho que se vean las noticias, que se esté hablando de Bitcoin, incluso que HBO haga un documental sobre la posible persona que está detrás de Satoshi Nakamoto, nos damos cuenta que pocas personas hacen ese primer paso de comprar una criptomoneda por primera vez, por lo que aún estamos siendo pioneros, visionarios en un mercado que probablemente con el paso del tiempo no hará más que crecer. De hecho, estamos delante de posiblemente como una nueva era del mundo startup o un 2.0 del Silicon Valley que vivimos hace ya unos años. Aparte de ello, también tienes la gran oportunidad de poder tener tus monedas en tu propio bolsillo. Es decir, hoy en día si tú quieres tener euros o quieres tener dólares o pesos, normalmente tienes que tenerlos o en efectivo en casa, que es una buena opción,
o también los tienes que tener en el banco. Y la gran mayoría de personas, el 99% de las personas del mundo, suelen tener el dinero en el banco. Siempre y cuando sean países más avanzados. Obviamente, si estamos hablando de países menos desarrollados, pues a lo mejor el intercambio de dinero en efectivo es más habitual. Pero el hecho de que las criptomonedas estén en tus manos y las puedas guardar en tus billeteras, que esto ya hablaremos más adelante, es un game change. Cambia todo, porque ya ahora mismo te puedo enviar dinero a ti, le puedo enviar a la otra persona, esta persona puede enviar a la otra y no tenemos que estar pendientes de un banco donde al final ellos van a ponernos problemas para poder hacer transferencias. Y hemos encontrado por internet muchas historias de personas que han traspasado grandes fortunas de dinero pagando simplemente una comisión de unos pocos dólares de Estados Unidos a Australia o de Japón a Barcelona, y lo mejor de todo es que se hace en pocos minutos, incluso a veces en pocos segundos. Por lo que el hecho de poder tener el control absoluto de tu dinero es una gran ventaja que nos permite las criptomonedas. Entonces, vayamos a por la pregunta también importante. ¿Cómo empiezo, Marc? ¿Qué tengo que hacer a la hora de arrancar en este mundo de las criptomonedas? Pues vamos a hablar sobre consejos de veterano. Llevo 7 años en el mercado cripto, creo que más o menos puedo saber un poquitín más que la media. Yo nunca diré que soy experto, porque cuando eres experto es cuando ya tienes al menos 20 años, cuando ya tienes realmente un background importante de experiencia. Entonces, para mí, los consejos de veterano son los siguientes: ver contenido en YouTube y Twitter. Y sobre todo, deja de ver contenido en TikTok. Porque para mí, ver contenido en TikTok es el mismo símil que si tú te vas a estudiar, por ejemplo, en una discoteca. No es el lugar para estudiar. Tienes que entender para qué sirve cada cosa. TikTok es para perder el tiempo y entretenerte, pero luego tienes YouTube y tienes Twitter, que son herramientas súper poderosas para poder aprender cualquier cosa hoy en día, no solamente en criptomonedas. Lo que sí que tienes que saber es filtrar. No vale cualquier persona, porque como sigas a cualquier persona, al final todo tu conocimiento irá basado en sus opiniones, y como esa persona no tenga experiencia y no sepa lo que te está diciendo, al final te va a contaminar literalmente y vas a perder mucho dinero. Por lo que evita Moon Boys. ¿Qué son los Moon Boys? Son normalmente los creadores de contenido de cualquier red social, de cualquier idioma, que te va a decir: wow, esta moneda se va a ir a la luna, tienes que comprarla, es una locura, bla, bla, bla. Primero, no tiene ni idea seguramente, y segundo, lo está haciendo porque él ha comprado y le interesa que el siguiente que compre el token seas tú, porque así él va a ganar dinero. Y esto lo hacen muchos creadores de contenido, y tranquilos, tranquilas, que aquí nunca va a suceder. 7 años de experiencia y muchos vídeos en YouTube, ya tengo suficiente para encima marearos. Aparte de ello, también evitar capturas de pantalla de profits. Hay muchas personas que por internet os enseñarán lo que han ganado. Wow, he ganado 5.000 euros, he ganado 20.000 euros, he ganado 1 millón. Normalmente estas capturas de pantalla están manipuladas, no son tal y como se ven en pantalla, y el único objetivo que tienen es de llamar la atención. Porque al final no puedes llamar la atención de ninguna otra forma que enseñando el dinero que estás ganando. Y normalmente en el mercado cripto, las personas que llevamos mucha experiencia, al menos yo me considero una de ellas, intentamos evitar siempre enseñar lo que ganamos, porque también no sabes quién te está viendo detrás de la pantalla y tienes que mantener la máxima seguridad posible. Por lo que la gente que está enseñando en capturas de pantalla por Twitter, por Instagram, por TikTok, lo que están ganando normalmente es mentira. Porque si no, hay muchas personas locas que irían a por esas personas. Por lo que, como no tienen miedo, porque saben que no es real, por eso lo están subiendo. Pero porque luego te quieren acabar vendiendo cualquier cosa. Aparte, yo también vigilar con las personas que están compartiendo lifestyle lujoso, ¿vale? Pensad realmente por qué lo están haciendo. Lo están haciendo porque os quieren inspirar, lo están haciendo porque quieren que se inspiren en ellos, lo están haciendo porque realmente quieren llamar tu atención para que luego puedas caer en sus trampas. Normalmente mejor vigilar con todo esto. Yo, por ejemplo, todos los referentes que he tenido hasta el momento y mentores son personas que no tenían redes sociales, que no enseñaban el coche que tenían ni el Rolex que tenían, porque son personas justamente que no son materialistas.
tienes que realmente encontrar aquel mentor, aquella persona que quieras aprender de él, que tenga los mismos valores de vida. Y yo en este caso no quería juntarme con personas que solamente estaban pensando en cuánto iban a gastarse a final de mes, porque yo siempre he dicho que mola mucho más flexear, ¿no? Que tienes mucho dinero y no lo estás gastando, que aquellas personas que a lo mejor ganan un pelín menos, pero se lo están gastando en tonterías. Realmente la libertad nace cuando estás ganando mucho y estás ganando poco, porque eso es tiempo. Si tú al final estás ganando mucho y estás ganando mucho, nunca serás libre financieramente. Vigilar con las rentabilidades aseguradas. Dinero fácil, esto no existe. Siempre me hago la misma pregunta. Si fuera tan fácil ganar dinero como tú me lo estás planteando, yo ahora mismo no entiendo por qué mis padres están trabajando tantas horas al día. Directamente lo que estarían haciendo es invertir en X persona que dice que te va a dar un 50% de rentabilidad cada día o cada semana. Así que si te están prometiendo rentabilidades seguras, simplemente huye. No pierdas el tiempo investigando, ostras, es que a lo mejor es verdad. No, directamente es mentira. Participa en comunidades, asiste a eventos presenciales y online y crea tu red de contactos, sea una persona curiosa y proactiva. Para mí todo esto es importante y de hecho soy una persona que le encanta conocer personas, por lo que intento participar en muchos eventos presenciales, en muchos bootcamps, en muchas formaciones y de esta forma pues conoces una gran cantidad de personas que al final mola mucho conocer personas que le gusta lo mismo que a ti, porque eso al final te hace sumar cada día. Si tú tienes un entorno que todo el mundo se cuida, le gustan las criptomonedas y son buenas personas, pues al final esto realmente se te pega a ti. Entonces, en este caso, ser una persona realmente curiosa y proactiva te va a permitir poder atraer todo esto y poder generar abundancia en tu entorno. ¿Qué más tenemos? Crea un documento para todos tus apuntes y añade en él todos los conceptos que desconozcas. Yo cuando empecé con las criptomonedas lo hacía todo en papel, pero sí que es cierto que, escribiendo a mano, pero creo que es interesante que abras un documento de Word, apuntes todas las palabras, todos los conceptos, todas las reflexiones, todas las definiciones, todo lo apuntes y que te lo imprimas y que te lo estudies. Al igual que estudiabas asignaturas aburridas en la ESO, bachillerato, en el ciclo o en la universidad y lo pasaste porque tenías que pasarlo, al menos pon un poquitín de tu parte y haz lo mismo, pero con algo que te puede dar más retorno en menos tiempo y que a mi forma de ver es más entretenido y más interesante, porque el mercado cripto nunca se acaba. O sea, cuando te crees que sabes todo, te das cuenta que llevas 7 años en criptos y no sabes nada. Esa es la realidad. Así que también desarrolla un criterio propio. Mantén una mentalidad a largo plazo, controla tus emociones y registra tus errores y aprendizajes. Si no haces esto, realmente nunca vas a avanzar, porque tú cuando vas al gimnasio y quieres progresar, tienes que saber cuál es tu rutina y también tienes que saber cuáles son tus marcas, cuál es tu PR, cuál es el máximo de peso que has levantado haciendo un press de banca. Si tú sabes todo esto, la próxima vez que vayas a entrenar, podrás calcular más o menos si has progresado o no has progresado. Pero es importante tener una buena mentalidad. Es importante también tener un criterio propio. ¿Cuál es el ejercicio que mejor te funciona? Porque si a lo mejor te duele el hombro, a lo mejor tienes que esperar. Y si no tienes criterio propio y la gente te dice, no, entrena, pues simplemente entrenarás y te lesionarás. Por lo que tienes que entenderte a ti mismo y tener pues un sentido propio a la hora de poder criticar la información que recibes de Internet. Porque vas a encontrar miles de datos, miles de artículos, mucha información, pero no toda va a ser válida. Sigamos con más información. Es importante saber lo siguiente y para ello he hecho definiciones para niños de 5 o 7 años con ChatGPT. En este caso, Bitcoin es un dinero especial que vive en Internet y no está en billetes ni en monedas. Es decir, un Bitcoin nunca lo vas a poder tocar. Es todo digital. Aparte de ello, también tenemos altcoin. ¿Qué son altcoin? Pues son otras monedas parecidas a Bitcoin, pero con diferentes nombres y usos. Altcoin proviene de la palabra alternative coin, moneda alternativa. También tenemos blockchain, cadena de bloques. Es un gran libro de apuntes donde se escriben todas las transacciones para que nadie haga trampa, ¿vale? Al final yo siempre lo he definido como un libro de contabilidad. Es decir, Mark le envía dinero a James, James le envía dinero a Dani, Dani le envía dinero a María. Pues todos estos movimientos se apuntan en la blockchain.
Y de blockchains hay muchas. Hay muchísimas. Hay la de Ethereum, hay la de Solana, existe la del propio Bitcoin y todas estas blockchains pues al final son públicas o en general suelen ser todas públicas, por lo que puedes ver estos movimientos e identificar las cantidades que se están moviendo y las cantidades que tiene cada billetera. Obviamente no sabes la persona que tiene esa billetera, no puedes decir pues esta billetera es de Mark porque tú ves un código y se acabó, pero puedes saber que esa billetera tiene X dinero. Y eso al final es interesante porque más adelante, cuando te interese mucho más el mercado cripto, podrás repasar todos los vídeos que tengo en mi canal sobre análisis on-chain, que consiste en ver qué están haciendo las personas que más saben en el mercado cripto y poder ver sus movimientos y luego decidir si haces lo mismo que ellos o no. ¿Qué más tenemos? Un exchange, un intercambio. Es un sitio en internet donde puedes cambiar dinero normal por criptomonedas o al revés. Si quieres comprar Bitcoin, pues vas a empezar a comprar con tarjeta de crédito o transferencia bancaria, lo comprarás en un exchange y a partir de ahí tú ya vas a recibir esas monedas. Realmente no tiene mucho misterio y a continuación vamos a entender cómo funciona. Y finalmente, la wallet. Que la wallet es lo que permite mantener tus criptomonedas a salvo y es completamente digital. Pero sí que es cierto que tenemos unas en concreto que son físicas, que las podemos tocar y guardar justamente con nosotros. ¿Qué más tenemos? Creación de cuenta billetera. ¿Qué tenemos que hacer? Lo he intentado simplificar hasta el punto que en una diapositiva vas a entender cómo puedes empezar. Lo primero es abrir una cuenta en un exchange centralizado. Cuando hablamos de un exchange centralizado significa que es como un banco, por lo que nosotros no tenemos que custodiar nuestras propias monedas, no tenemos que hacernos responsables de ellas, sino que el propio banco, en este caso exchange, se va a encargar de proteger nuestros criptoactivos y nosotros simplemente entraremos con un correo electrónico y una contraseña. Entonces, lo más importante, cuando empecéis, siempre os voy a recomendar que utilicéis un exchange conocido y no os voy a hacer liar y este vídeo no está ni patrocinado, pero recomiendo que empecéis con Binance. Binance es el exchange número 1 en el mundo a nivel de volumen, a nivel de usuarios, funcionalidades y de innovación. Por lo que si ahora mismo estás pensando en entrar en ese exchange porque me dan un bono de $5 por no sé qué, no sé cuántos, luego si pasa cualquier cosa o pierdes los accesos, probablemente vayas a tener grandes problemas. Por lo que si quieres empezar con Binance, tienes un enlace aquí abajo, entra con ese enlace porque no te vas a comer un scam, ya que hay muchas personas que se han intentado justamente registrar a Binance y como han entrado en un enlace que era un clon, han perdido todo su dinero y han empezado de la peor forma posible en el mercado cripto. Entonces, una vez has creado la cuenta en Binance, simplemente lo que tienes que hacer es añadir fondos mediante tarjeta de crédito o transferencia, la mejor opción que te vaya a ti. En este punto ya podrás comprar la criptomoneda que quieras. Realmente es súper user friendly. Es muy fácil de llevar a cabo tu primera compra. Si quieres comprar Bitcoin, es muy fácil. O sea, lo que no puede hacer Binance, por ejemplo, o cualquier exchange es justamente dificultar el proceso de compra. Por lo que ya hay muchos exchanges que llevan mucho tiempo en el mercado, que han desarrollado realmente una interfaz muy amigable, muy fácil de entender, de utilizar, y por eso hoy en día comprar Bitcoin es súper fácil. Dicho esto, aún no empieces. Hay más cosas que tienes que entender. Apoyo digital. ¿Qué quiero decir con esto? Pues tenemos herramientas para analizar gráficos. Las más conocidas son TradingView, donde podemos encontrar prácticamente todas las monedas más importantes de criptomonedas. Luego tenemos DexTools o DexScreener, que son dos plataformas que nos permiten ver criptomonedas, tokens, llamarlo como queráis, pero que son más pequeñitas, ¿vale? Cuando digo pequeñitas significa que no son tan conocidas porque a lo mejor su capitalización de mercado no es tan grande. ¿Qué es la capitalización de mercado? Pues es el resultado de multiplicar todos los tokens que existen de ese proyecto multiplicado por el precio actual. Y de esta forma nos sale la capitalización total. ¿Qué más tenemos? Plataformas de noticias. Cointelegraph es muy pero que muy válida. Yo lo que hice cuando empecé con criptos es cada día me comía todos los posts, artículos que subía Cointelegraph, porque de esta forma me estaba obligando a cada día estar intentando entender cómo funcionaba el mercado cripto y familiarizarme muchísimo con palabras
muy técnicas en el mercado cripto. Hay muchos tecnicismos que si llevas poco tiempo te vas a perder, pero es por eso que es importante que vayas entrando en esa rueda del mercado cripto. Dicho esto, también tenemos Bain Crypto, una plataforma muy buena. Seguidamente tenemos Watcher Guru y también tenemos Cripto Noticias. Os he puesto que Twitter también, ya que Twitter es una herramienta súper poderosa a la hora de poder encontrar buena información, pero sí que es cierto que si empiezas te recomiendo que vayas o a Cointelegraph o a Bain Crypto. Plataformas de visualización de datos, hay muchas, pero las más importantes son CoinMarketCap, CoinGecko y también DeFi Llama. Al menos son las esenciales para que cuando tú vayas empezando al menos ya te suenen. No hace falta que vayas a utilizar todas las plataformas, pero si ya las conoces, simplemente te las guardas en la barra de marcadores y empiezas a investigarlas. Empiezas a ver tutoriales de TradingView, de qué es Cointelegraph, tutoriales de CoinMarketCap, de CoinGecko, y poco a poco te vas familiarizando. Al final esto es simplemente trabajar la base, es el objetivo de este curso. También tenemos plataformas educativas. Tenemos libros, obviamente, que podemos leer, pero sí que es cierto que YouTube, Twitter y Medium son las plataformas donde podemos encontrar más información y más aprendizajes. YouTube hay muchos vídeos, Twitter tenemos muchos hilos y en Medium tenemos muchos artículos de muchas personas que justamente son inversores muy conocidos que comparten sus reflexiones en Medium porque ocupan muchísimo espacio y en Twitter no caben. Así que chicos y chicas, todo está en Internet. Es cuestión de tener paciencia y sobre todo de ser una persona constante. Y de esta forma vas a construir una buena base que te permitirá luego no dedicarle tanto tiempo al mercado cripto porque ya tendrás mucha más soltura. Seguridad cripto. ¿Qué es lo importante? No todos los huevos en la misma cesta. ¿Qué quiere decir esto? Pues está muy bien que tengas una cuenta en Binance para empezar, pero si puedes tener, por ejemplo, otro exchange, es una buena noticia. Yo, por ejemplo, siempre he tenido, cuando empecé en criptos hace 7 años, empecé con Coinbase, luego empecé con Binance y luego fui combinando Binance con Kraken, Bybit y Fimex. ¿Por qué tantos exchanges? Pues porque si luego alguno de estos exchanges por X razón fallase o no puedes tener acceso a esos fondos, al menos no tengo todo el dinero en el mismo lado. Por lo que diversificar es una muy buena decisión. Tener un exchange principal, pero luego tener 2 o 3 de respaldo, con algo de capital. También importante revisar las direcciones wallet cuando envíes dinero. Cuando tú envías dinero, siempre te pide una wallet, que esa wallet es ese texto con números y letras, mayúsculas, minúsculas, que tú tienes que copiar y pegar. Tú tienes una wallet y yo si te tengo que enviar dinero a ti, pues tendré que copiar tu wallet. Entonces te la pido, la pego y ahí envío el dinero. El problema es que hay muchas personas que copian rápidamente y a lo mejor se dejan el último dígito o el primer dígito. Y claro, si tú de golpe has copiado una billetera y te has dejado algún número por error, lo que pasa es que ese dinero se va a Mordor. Ese dinero normalmente desaparece, porque si esa billetera no es de nadie, el dinero desaparece. Es un poco la magia de las criptomonedas, que como envíes dinero en un lugar que no debes o lo envías a otra persona que no debes, o esa persona es muy amable y te devuelve el dinero, o si no, chao pescado. También importante, doble verificación con SMS o Google Authenticator. Yo, por ejemplo, utilizo las dos. Siempre que, por ejemplo, tengo que entrar en Binance, tengo el SMS y tengo la verificación de Google Authenticator. ¿Por qué? Pues porque de esta forma estamos dando capas de seguridad. Porque, por ejemplo, si algún día se filtrase tu usuario y tu contraseña, pues en todo caso no pasaría nada porque siempre tendrían que recibir los hackers un SMS que lo tendrías en tu móvil y también tendrías un código de autentificación que lo recibirías tú en tu móvil, por lo que no tendrían acceso. Así que siempre que puedas, intenta activar todas las capas de seguridad. También importante evitar redes públicas, siempre y cuando te estés logueando en plataformas, ¿vale? Si es simplemente para ver noticias, no pasa nada. Pero si tienes que entrar en algún exchange, cuidado, porque no es habitual, pero podría darse el caso. Si entras en una red pública, la cual es de un hacker o de un scammer, podría de alguna forma intentar adivinar los accesos de tus cuentas y luego poder acceder a ellos. Así que muchísimo cuidado. También mucho cuidado con los mails de phishing. Y esto lo vamos a hablar a continuación en la siguiente diapositiva y entenderemos qué significa exactamente, ¿no?
Y también no compartas con nadie lo que tienes ni lo muestres en redes sociales. Esto ya lo he dicho, a la que tú empiezas a fardar de dinero que tienes, o es porque es una persona que no tiene ese dinero, o es una persona que realmente no sabe la responsabilidad o la peligrosidad de decir cuánto dinero tienes. No es que quiera ser muy alarmista con esto, pero nunca sabes quién está detrás de la pantalla, como os he comentado. Dicho esto, cuidado con los mails con phishings. Ejemplos de señales de phishing en correos electrónicos. Urgencia inusual. Tu cuenta será bloqueada si no actúas ahora. Esto normalmente es cuando de golpe quieren robarte la cuenta, pues envían un correo que en vez de que sea @binance.com, me lo invento, pues es @binance y ponen una S final .es. Entonces, claro, tú te piensas que es el oficial porque realmente copian exactamente los mismos diseños y misma estructura del mail, pero te están justamente escribiendo: hola Carlos, hemos detectado que justamente tu cuenta está vulnerable y necesitamos que lo antes posible pues nos des la contraseña de tu cuenta. Esto es porque normalmente meten urgencia y la gente, como está preocupada, le entra esa ansiedad de voy a perder el dinero y por eso siempre generan urgencia. Aparte también enlaces sospechosos que no coinciden con la URL oficial. Es importante que verifiquéis los enlaces que os envían en esos mails, porque muchas veces ese mail puede redirigirte a una página que es clonada de Binance, pero no es la original y tienes que vigilar mucho con ello. También muchas veces, porque yo he vivido muchos de estos phishings, no porque haya caído, pero sí porque los he recibido, hay muchos errores gramaticales o de ortografía. Lamentablemente, hoy en día tenemos ChatGPT, por lo que esto a lo mejor ya no suele ser tan habitual, pero yo me acuerdo hace 2-3 años que recibía muchos mails de muchas empresas y muchos exchange que tenían faltas de ortografía porque se notaba que alguien lo estaba escribiendo de forma manual. Pero bueno, esto es una de las cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de ver posibles mails phishing. También solicitudes de información confidencial, números de tarjeta, contraseñas, etcétera, etcétera. Nunca os lo va a pedir la propia plataforma, ¿vale? En todo caso, si os lo piden, no lo harían de esta forma, pero generalmente no tienen por qué pedirte las llaves, porque ellos mismos ya tienen las llaves, son los propietarios de la plataforma de criptomonedas. Entonces, si tú algún día tuvieses algún problema, ellos ya sabrían realmente cuál es tu contraseña. Obviamente no van a hacer nada con tus fondos, pero ellos ya tienen esa información, por lo que nunca seguramente te la tendrían que pedir. Aparte de ello también, para finalizar, archivos adjuntos inesperados. Y esto es muy, muy importante porque muchas veces envían mails no con PDFs, sino con archivos que son malignos, los cuales tú cuando los descargas y los abres y los ejecutas porque te dicen, ostras, hemos visto que eres uno de los ganadores de 1000 bitcoins. Necesitamos que te descargues la aplicación para poder conseguir tu código y acceder a claimear el código, canjear el código que te dará ese dinero. Entonces, claro, te montan toda esa película y no te das cuenta que cuando tú le das al punto .exe, estás activando lo que sería una aplicación de terceros, la cual tiene un virus que cuando tú la actives te va a robar toda la información del ordenador, por lo que es muy importante que vigiléis con los archivos adjuntos. ¿Qué más tenemos? Tipos de análisis. Cuando tenemos que analizar el mercado cripto, pues lo tenemos que hacer de alguna forma lógica. Y en este caso existen 3 modelos dentro del mercado cripto. Y hay uno en concreto que aquí en este canal hemos hecho muchos cursos, por lo que si quieres saber más sobre justamente el análisis on-chain, simplemente busca análisis on-chain Marc Nieto y sabrás realmente cómo puedes empezar con él. Pero tenemos el análisis técnico, que al final es analizar simplemente gráficos, fundamental, que es analizar realmente cómo está avanzando lo que sería una empresa a nivel resultados, a nivel de equipos, si están contratando más, están contratando menos, en ver si están avanzando con el producto, ver si están creciendo en las redes sociales, ver si son muy activos. Todo esto es el análisis fundamental que suele complementar muy bien con un buen análisis técnico y un buen análisis on-chain. Porque al final el análisis on-chain no deja de ser un tipo de análisis que permite analizar los datos que la propia blockchain nos brinda. Puedo ver la cantidad de dinero que se está moviendo de una wallet a otra wallet y puedo ver si son rentables o no son rentables, y esto al final lo puedo aprovechar a mi favor. Criterio en selección de monedas. Si tenemos que ponernos a analizar un proyecto, ¿vale? Normalmente de inicio os recomendaría que empezarais con CoinMarketCap.
y podéis hacer simplemente el ejemplo de buscar cualquier token que exista en la lista top 100. Clicáis y a partir de ahí podéis investigar, porque tenemos muchos apartados. Al principio puede ser algo confuso CoinMarketCap, pero sí que es cierto que siempre nos centramos en los datos que tenemos justamente aquí arriba, y también el gráfico lo podemos tener en cuenta, podemos cambiarlo de un día, 7 días, un mes, un año o todo, pero lo importante a veces es esto de aquí, porque aquí nos sale el precio del token, nos sale la moneda y el cash tag. El cash tag básicamente es el nombre del token, porque hay proyectos que, por ejemplo, estamos hablando de que Ripple sería el proyecto, pero la moneda es XRP. O estamos hablando de Solana, pero lo que sería la moneda es Sol. Y esto al final lo podemos ver siempre aquí en el nombre. Entonces nos sale el market cap, que es lo que hemos dicho, es la capitalización del mercado, que es multiplicar los tokens que hay en circulación por el precio del token. Aquí tendríamos el volumen y luego tendríamos otro valor que es FDV. ¿Qué significaría? Sería el Full Diluted Valuation. Esto es un poquitín más avanzado, pero tenéis que entender que hay muchos proyectos que si, por ejemplo, el total de los tokens que van a existir son de 1 millón, no tiene por qué estar ese millón en circulación. Puede ser que se vaya introduciendo poco a poco, y esto se puede hacer gracias a los smart contracts y a la blockchain. Pero esto ahora mismo no es del todo relevante, al menos para cuando estáis empezando. Aquí nos saldría el total supply de tokens y luego tendríamos más información sobre página web, sobre las redes sociales, el contrato del token, la valoración que se le da dentro de la plataforma, la auditoría para ver realmente si el token es seguro o pueden hacer alguna tontería los desarrolladores que puedan de golpe vender todos los tokens sin que nadie se dé cuenta. Luego tenemos los explorers que nos pueden llevar a analizar justamente esos datos on-chain que yo os comentaba, pero que no son importantes cuando estáis empezando, y poco más. Pero lo que nos tenemos que fijar, como os he dicho, es el market cap de un proyecto. Cuanto más market cap, pues obviamente es un proyecto más consolidado, menos retorno, pero más seguro. Luego también tenemos el supply, que es importante saber si el supply está diluido al 100% o no al 100%. Más que nada porque si tú compras una moneda que solamente está en circulación del 100% de los tokens, el 10%, lo que pasaría es como el dólar, que cada vez están imprimiendo más billetes, por lo que al final tu moneda se está devaluando, por lo que normalmente la gente siempre busca proyectos donde el supply de los tokens está 100% diluido. Aparte, es importante entender sobre tendencias, qué es lo que ahora mismo el mercado está moviendo más. Estamos hablando sobre el gaming, estamos hablando sobre la tokenización de activos reales, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de NFTs, de metaversos, de memes. ¿Qué es lo que ahora mismo está funcionando? Esto es uno de los puntos que tienes que considerar a la hora de seleccionar monedas. Luego tendremos los vestings, porque el tema de los vestings es simplemente los desbloqueos de los tokens. Hemos dicho que hay tokens que no tienen todas las monedas en circulación, porque hay algunas que están guardaditas. Y esto se va simplemente lanzando al mercado poco a poco de forma automática. Pues cuando se va lanzando, estos son los vestings. Entonces, si tú vas a comprar, por ejemplo, hoy una moneda y mañana hay un vesting que sueltan el 10% de los tokens del total, pues a lo mejor no tiene sentido que compres, porque lo más habitual es que si hay más tokens en circulación, pues el token vaya a devaluarse, por lo que tú vayas a perder dinero. Luego también tenemos las socials, que las socials es importante verificar si realmente son comunidades activas, si justamente a lo mejor han comprado bots para crear una falsa sensación de comunidad. Es importante que las verifiques y que sean sobre todo comunidades activas y de verdad. Luego también tenemos la blockchain. Normalmente la atención ahora mismo la tenemos en Solana, Ethereum y también en Bitcoin, pero podría ser que en un futuro una de las blockchains que podéis tener más atención podría ser la de Matic, o podría ser, por ejemplo, la de Avax, o podría ser la de TON. Entonces, hemos de entender realmente dónde está la atención y dónde se está moviendo el dinero. Porque donde hay dinero, hay oportunidades. Y donde hay oportunidades, hay ojos. Y ahí es donde tú tienes que estar pendiente. Entonces, esto va un poco de la mano de la narrativa. La narrativa realmente iría un poco de la mano de la tendencia. Ver realmente cuál está siendo el meta, qué es lo más puntero, qué es lo que ahora mismo está abriendo camino. Porque como más arriba estés de la narrativa,
más cerca estarás de ganar pasta, porque si eres el último en enterarte en comprar Shiba Inu, no estarás siguiendo la narrativa, pero si eres el primero, entonces vas a ganar mucho dinero, y para llegar ahí es mucha experiencia. Y finalmente el volumen. Es importante verificar que el volumen esté bien, ¿vale? Que tengan buenos números. Si tú ves que el volumen es descendiente en un proyecto, significa que hay menos interés porque hay menos compras y menos ventas, y si encima el gráfico está cayendo, muy mala noticia, por lo que es algo a tener en consideración. Pero esto al final son algunos de los muchos puntos que existen. Obviamente tienes que crear tu criterio propio a la hora de seleccionar qué monedas me interesan o no me interesan, pero yo lo que haría para empezar es simplemente ver muchos proyectos, fijarte en justamente todos estos datos que yo te he compartido, y justamente para el tema de los vestings, que ahora mismo es algo que hizo hace poco CoinMarketCap, que lo actualizó dentro de la plataforma, tenéis el token Unlocks. Entonces, si clicáis token Unlocks en proyectos que aún no estén todos los tokens en circulación, pues aquí justamente tienes un apartado que te permite ver cuándo va a ser el siguiente desbloqueo de tokens, dónde están aquellos vestings que justamente hemos mencionado. Seguidamente, la creación de tu portafolio cripto. Vayamos a ello. Objetivos económicos. Esto es uno de los puntos más importantes y por eso le he puesto el primero, porque tú ahora mismo vas a empezar en el mercado cripto. ¿Cuánto dinero vas a invertir y cuánto dinero quieres sacar? No me vale lanzar simplemente una flecha en el aire de, pues yo quiero ganar la máxima cantidad de dinero. No, porque si no tienes un objetivo, no sabrás cómo llegar. Para llegar a la meta, necesitas saber cómo tienes que llegar a esa meta. Tienes que entender el camino. Y por ello, si tú, por ejemplo, empiezas con $1.000 y quieres llegar a 10.000, sabes que tienes que hacer un por 10 de tu capital. Y al saber que ya tienes un por 10, pues te va a permitir que sobre la marcha puedas ir tomando decisiones que te vayan a ir llevando a ese objetivo. Porque también hay muchas veces que la gente dice, no, yo quiero ganar mucho dinero. Vale, empiezan con 1.000, luego 3.000, 5.000, 20.000, 30.000, pero como no tienen objetivo, nunca saben salir del mercado y finalmente lo que acaba pasando, efectivamente, es que pierden todo el dinero. Por lo que apúntate en una libreta cuál es tu objetivo realista, teniendo en cuenta que estás empezando. Si vas tiempo y más experiencia, obviamente puedes ser más soñador, pero si acabas de empezar, ten un objetivo realista que puede ser pues desde hacer un por 3 en tu portafolio hasta incluso hacer un por 5 o un por 7, ¿vale? Porque os recuerdo que normalmente el 90% de las personas que invierten en criptos pierden dinero, por lo que si ya simplemente no perdéis dinero es una muy, pero que muy buena señal. Aparte, ¿cómo te gustaría invertir? ¿Cuál es tu personalidad? ¿Eres una persona paciente? ¿Tienes tiempo libre? Estas son preguntas que tú ahora mismo te estarás preguntando. ¿Por qué Mark me las está lanzando? ¿Qué tiene que ver esto justamente con criptomonedas? Pues chicos y chicas, esto es psicología. ¿Cómo te gustaría invertir? Aquí tienes que entender que estas preguntas te van a sacar mucha información, porque si tú, por ejemplo, eres una persona muy paciente, pues tienes que entender que podrás dejar que las operaciones duren más tiempo, pero como seas impaciente, no las puedes hacer que duren muchos días, porque te pondrás nervioso y esto al final afectará a la toma de decisiones y no tomarás la decisión acertada, o al menos la que tenga más probabilidades. Y también os lanzo la pregunta de ¿tienes tiempo libre? Porque si no tienes mucho tiempo libre, no tendrás que hacer un portfolio muy arriesgado a nivel de encontrar proyectos muy pequeños para intentar dar el pelotazo, porque si no puedes estar pendiente del ordenador, cuando haga el pelotazo no estarás a tiempo y perderás la oportunidad. Por lo que para mí hay 3 versiones de inversor. El chill, ¿vale? Que lo he puesto así para vosotros, el medio y luego también tenemos el agresivo. En base a tu tiempo, tienes que entender, pues si eres una persona que, por ejemplo, dispones de 3 horas al día, pues yo te diría que eres una persona agresiva. Si eres una persona que puede dedicarle entre 1 o 2 horas al día, te diría que eres medio, pero si eres una persona que apenas puedes dedicarle 30 minutos al día, a lo mejor le dedicas 4 horas a la semana, entonces eres una persona que eres chill, por lo que tienes poco tiempo libre, por lo que tienes que ser de alguna forma una persona más paciente. Pero si eres una persona que tienes mucho tiempo libre, puedes ser agresivo, ¿vale? Y esto al final te va a permitir, obviamente, exprimir aún más el mercado, porque a más tiempo estés pendiente de cómo están las operaciones, de las oportunidades nuevas que puedan aparecer, etcétera, etcétera, pues más dinero puedes hacer, obviamente. Simplemente es lógico. Entonces, según la tolerancia que tú tengas ante el riesgo, si es más o es menos, pues obviamente a más posible retorno,
más riesgo. A menos posible retorno, menos riesgo. Si al final tú estás comprando Bitcoin, sabes que hay menos riesgo, pero hay menos retorno. Pero si, por ejemplo, estás comprando una meme coin en la blockchain de Solana que vale muy poco dinero, que tiene una capitalización de mercado muy baja, pues en este caso puedes tener un gran retorno, pero obviamente un gran riesgo. Y también es importante no sobrediversificar, que esto es un error muy común. La gente empieza comprando una moneda porque quieren empezar, les hace gracia, compran otra moneda, compran 3, compran 5 y has pestañeado un momento y tienes 40 monedas. Uno de los grandes problemas que tienen las personas y es que empiezan a seguir justamente a los Moon Boys, a los creadores de contenido que te están diciendo compra, compra, compra esta que se va a la luna, y las personas van como locas comprando todas las monedas. Y al final lo que estás haciendo es sobrediversificar sin ningún tipo de estrategia ni sentido. ¿Puedes sobrediversificar? No. ¿Puedes diversificar? Sí. Diversificar significa tener 10, 15 y si me apuras, en el mismo momento, 20 monedas, pero solamente si eres una persona agresiva, porque tienes mucho tiempo libre. Si tienes poco tiempo libre, no tiene sentido que estés con más de 10, incluso 15 monedas, bajo mi punto de vista. Pero esto al final es que es tan personal que tenéis que ver vosotros qué es lo que mejor os funciona y cómo os sentís cómodos. Entonces, marcar objetivos, salir del mercado. ¿Qué es lo que hemos de tener en cuenta? Identificar zonas psicológicas clave que pueden estar basadas en el precio o en el market cap. ¿Qué quiere decir con esto? Hay muchas personas que cuando van a salir de, por ejemplo, de una operación, yo por ejemplo he comprado Pepe y Pepe la he comprado en 0,19 centavos de dólar. Pongamos el caso inventado. Pues si yo quiero vender, hay muchas personas que utilizan las zonas psicológicas. Pues voy a vender a $1 o voy a vender a los $2 o a los 5 o a los 10 o voy a vender cuando el proyecto, si yo he entrado con 1 millón de market cap, cuando llegue a 10 vendo o a 50 vendo. Todo esto es algo que literalmente funciona, ¿vale? Hay muchas personas que suelen vender en estas zonas. Entonces, yo lo que haría es identifica esas zonas para tú salir de las operaciones, pero intenta vender un pelín por debajo de esas zonas. Porque si tú, por ejemplo, y muchas personas dicen, no, yo voy a vender cuando llegue al dólar, ¿qué va a pasar? Que todo el mundo querrá vender al dólar y los más inteligentes van a decir, mira, yo no te vendo al dólar, vendo un pelín abajo, ¿vale? Y así me aseguro vender. Porque cuando la moneda quiere llegar al dólar, ya estarán todos los pros, toda la gente que realmente sepa, te habrá puesto la venta un poquitín más por debajo y al final nunca llegará al dólar. Por eso hay muchas veces que hay zonas psicológicas, zonas de números redondos, que nunca llega y a veces se queda por muy poco. Y es justamente por eso. Porque los noobs realmente no entienden, la gente retail, la gente que tiene poca experiencia, es normal, no entienden que las zonas psicológicas funcionan, pero no en la zona exacta, sino un pelín por debajo. También considerar eventos de mercado importantes. ¿Por qué? Pues porque si empieza una tercera guerra mundial, pues importante saber. Si tenemos el halving, es importante saber. Si estamos en bull market o en bear market, es importante saber. Si tenemos unas elecciones presidenciales, es importante saber. Todo esto al final suma a que también puedas entender más o menos en qué momento del mercado estamos y si es un buen momento para seguir acumulando, vendiendo o cómo afrontar la situación. Diferenciar ciclos de mercado, bull run y bear market, como os he dicho. Esto es importante. Ahora mismo estamos en un bull market, pero cuando estamos en un bear market no será momento de salir del mercado. En un bear market será momento de posicionarse, de estar comprando, y en un bull market es momento de estar vendiendo. Porque tú no tienes que comprar arriba y vender abajo. Tú tienes que comprar abajo y vender arriba. DCA en entradas y salidas. ¿Qué significa DCA? Viene de las iniciales de Dollar Cost Average, que es simplemente hacer como un promedio de compra. Esto significa que puedes hacer, promedio de compra o promedio de venta. Si yo, por ejemplo, he comprado un token a, me lo invento, 0,015 centavos de dólar, una cantidad muy pequeña, y tengo pensado venderlo en $5, lo que puedo hacer es, en vez de vender todo de golpe en los $5, pues vendo un poquitín en $1, vendo un poquitín en 2,50 y vendo un poquitín en $5. Me lo invento, ¿no? De esta forma lo que estamos consiguiendo es que si en alguno de los casos el precio no llegase a lo que sería nuestro target, nuestro objetivo, al menos ya hemos ido tomando ganancias. Por lo que, al igual que para vender funciona muy bien,
para comprar también funciona muy bien. Si tú quieres comprar Bitcoin y estás esperando un punto de entrada, pues esperarás cuando esté corrigiendo. Entonces, si por ejemplo Bitcoin está en 40k y tú quieres esperar a que caiga, sube 45 y golpe se va a 20, pues a lo mejor haces una primera compra. Pero dices, ostras, ¿y si sigue cayendo? Pues ahí lo que hace la gente es intentar repartir las compras, no hacerlas todas de golpe. Y también marcar zonas de venta en el momento de comprar. ¿Esto por qué lo digo? Porque hay muchas personas que saben cuándo han de comprar, porque es el primer paso, ¿no?, para ganar dinero, pero nunca saben cuándo tienen que vender. Entonces, si tú tienes en cuenta las zonas psicológicas, los eventos actuales de los próximos meses y ya tienes marcada la zona de venta, el día que el precio simplemente vaya llegando a esos objetivos de venta, tú simplemente lo que haces es ejecutar las ventas. Porque si no lo haces, la euforia del mercado, las emociones te van a decir, ostras, pero si estoy ganando dinero sin hacer nada, es imposible, no puedo ahora mismo tomar profits, tomar ganancias, porque puedo ganar muchísimo más dinero. Pues justamente cuando tienes ese sentimiento, esa sensación de ser imparable, ahí es donde empiezas a tomar las malas decisiones, porque quieres más y nunca tendrás suficiente, porque te lo tomas como un casino y no como una inversión. Entonces es importante que cuando entres en una moneda te marques las zonas de venta. Luego puede ser que las puedas modificar ligeramente, pero al menos ya las tendrás apuntadas y sabrás que si llega por esa zona ya será un buen punto, al menos para tomar las primeras ganancias. Entonces, ¿dónde puedes guardar las monedas? Tenemos diferentes dispositivos, plataformas, lugares, llamadlo como queráis. Tenemos Binance, que por ejemplo en este caso sería un exchange centralizado y tienen hot wallets porque están conectadas a su plataforma. Luego tendríamos MetaMask, por ejemplo, que sería una billetera descentralizada. Y finalmente tendríamos, por ejemplo, un Ledger, que en este caso sería una cold wallet. Entonces, honestamente, ¿vale? Y creo que aquí entro en razón. Si estáis empezando y no tenéis mucha idea de criptomonedas, el primer paso siempre va a ser Binance. Luego, sí que es cierto que el movimiento habitual es comprar monedas con una billetera descentralizada, porque con las billeteras descentralizadas es donde puedes encontrar tokens que no están en exchange centralizados, que están en exchange descentralizados, ¿vale? Que tenemos los TEX y los DEX. En los TEX son monedas ya muy grandes para comprar Bitcoin y algunas más, pero es que en los DEX es donde están realmente aquellas oportunidades que puedes hacer mucho dinero, pero eso ya es más para hacia adelante. Pero para conectarte a esos exchanges descentralizados, esos intercambios descentralizados, nos conectamos con billeteras descentralizadas justamente, y entre ellas pues hay muchas, una de ellas es MetaMask. Y finalmente tenemos lo que sería la cold wallet, que la cold wallet es una billetera fría donde simplemente lo que hacemos nosotros es guardar nuestras monedas en ese dispositivo con una contraseña y una frase semilla, ¿vale? Y eso lo bueno es que Binance se puede caer, MetaMask puede desaparecer, pero tus monedas siempre van a estar contigo porque tienes la llave maestra. Esto es como si fuera un USB, un USB de toda la vida, un pen. Entonces, creo que la rotación más habitual es de ir de izquierda a derecha. Hay gente que directamente se va al medio, hay gente que a veces se va a la derecha, muy raramente, pero lo habitual siempre es izquierda y a partir de la izquierda vas a la derecha a una de las dos opciones. Entonces, ya para ir finalizando, parte 2. Aquí realmente es donde entra la salsa, donde se puede hacer muchísimo dinero. Honestamente es la realidad, pero necesitas un nivel muy, pero que muy avanzado. Y para poder llegar a este punto, que para mí son las trincheras, porque aquí es la batalla, aquí te peleas con los mejores traders de todo el mundo, te recomiendo que tengas paciencia, que primero intentes absorber todo lo que te he explicado, que lo pongas en práctica y a partir de entonces, si te pica curiosidad, que veas más vídeos. Pero ¿por qué ir a las trincheras? Pues porque está el big money. No conozco ningún inversor, trader, llámalo como quieras, que no esté en las trincheras. Si estás en las trincheras, ahí ganas mucho dinero. Y si no estás en las trincheras, tienes que ser muy bueno para ganar mucho dinero, ¿vale? Ese es el punto de comparación. Entonces, si queréis aprender, simplemente os recomiendo que veáis todos los vídeos del canal, ¿vale? Aquellos vídeos que os pueden interesar más, sobre todo de tutoriales o guías de cómo encontrar memes, de cómo identificar billeteras,
de cómo un millonario se ha hecho rico. Todos estos vídeos que veis en pantalla generalmente son buenos vídeos, no subo tonterías. Mi único objetivo en YouTube es divulgar. Hace mucho tiempo que no promociono marcas, porque el objetivo que hay detrás de todo esto es ayuda, ayuda y ayuda. La divulgación libre. Por este motivo, do your own research. Es importante que siempre hagas tu propia investigación. Aunque Mark te diga que esto es la hostia, siempre te lo tendrás que cuestionar y desarrollar tu propio criterio propio. Como no desarrolles tu propio criterio propio, estás bien jodido. Dicho esto, si quieres ir al siguiente nivel, fórmate conmigo antes que sea tarde. On-Chain Capital realmente os diría que es la única marca que aparece en mi canal desde hace muchísimo tiempo, porque al final es mi club de inversión. Es un club de inversión donde hacemos 2 directos semanales, uno conmigo, uno con un experto. Tenemos más de 4 cursos, tenemos podcasts con expertos, hemos hecho 4 eventos presenciales a lo largo de este año. Tenemos una comunidad en Discord donde estamos hablando del mercado, actualidad, oportunidades, por lo que al final, si eres un lobo solitario en el mercado cripto, está bien, pero tienes que pensar que vas a competir con grupos de personas que de alguna forma se coordinan y esto al final les hace ganar más dinero, porque no es lo mismo que una persona encuentre oportunidades que tengamos por otro lado 100 personas encontrando oportunidades y de forma coordinada. Este es el potencial real de una comunidad, el poder literalmente hacer trampas y hackear el sistema. Así que bueno, dicho esto, espero que este curso os haya gustado. He intentado ser como lo más superficial con los temas más densos. Se podían tocar muchísimos matices, pero he preferido hacerlo de esta forma, ya que quiero dejaros pues ese sabor de boca de quiero saber un poquitín más, y en el canal de YouTube hay muchísimo contenido, como os he dicho, y si tenéis cualquier tipo de duda me podéis escribir por Twitter o incluso aquí en los comentarios de YouTube. También te agradecería un montonazo si puedes dejar un like y un comentario aquí abajo sobre qué te ha parecido este curso, y ya si lo compartes con tus amigos, madre mía, te envío ese besazo directamente a tu casa, solo para ti. Así que bueno, esto es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao.